Hay nombres que permanecen en la historia y otros que poco a poco el tiempo va dejando en silencio. Nació en Chiclana, inspiró una de las óperas más famosas del mundo, ingresó en la Real Academia Española y llegó a dirigir el Museo Arqueológico Nacional. Sin embargo, hoy muy pocos recuerdan quién fue realmente Antonio García Gutiérrez. Hoy, en La Lavadora TV, intentaremos redescubrir su historia. Jesús, ¿quién fue realmente Antonio García Gutiérrez? Pues fue un hombre señero de su tiempo, pero quizá con una concepción muy estática del tiempo. Entonces, fue un hombre señero de su tiempo romántico. Pero la vida de García Gutiérrez es muy larga. Y eso es un problema. Porque si te aferras a unos principios, incluso estéticos, la moda cambia. La moda cambia y lo mismo, aquello que ayer te hacía triunfar, hoy es un lastre. Acuérdate de Nietzsche cuando Nietzsche dice que hay que filosofar a martillazos. Es fundamental destruir también, no solamente crear, porque en la destrucción si continúa el proceso creativo. Imagínate, por ejemplo, José Antonio, que tú quieres volar y en plan Dédalo Ícaro te colocas unas alas. Pero imagínate que tú dejas de volar. Con esas alas. ¿Y ahora qué haces con las alas? Ahora te lastran. Tienes que saber desprenderte de aquello que tú has creado. Hay cosas que son muy útiles en un momento y oportunas. O sea, tú interpretas que el trovador de alguna forma lo atrapó. Sí, él queda para siempre, en muy gran medida. No me gusta nunca ser tajante en las afirmaciones así, pero creo que nos ayuda a comprenderlo. Porque la gente dice, ¿cómo es posible que hoy se hable tan poco de García Gutiérrez? ¿Cómo es posible si fue tan importante? Fue importantísimo. Luego vamos a hablar un poquito de lo importante. Pero cuando dices quedar atrapado, es verdad, fue importantísimo. Pero que también fue Ventura de la Vega. ¿Quién le oía a Ventura de la Vega? Claro. ¿Sabes? El Duque de Rivas. ¿Quién le oía al Duque de Rivas? Bueno, ¿quién le oía el trovador, Jesús? Por eso mismo, porque en ese grupo donde te estoy dando nombres de primera línea, dice, de verdad, ¿quién le oía a estos? Es verdad que se suele leer algo en los institutos y yo creo que ni eso. Porque yo no recuerdo haber tenido que leer el trovador, por ejemplo, el instituto ni siquiera de Chiclana, cuando el único instituto que había de bachillerato era el de García Gutiérrez. Sí, yo tampoco lo recuerdo. Literatura de segundo de bachillerato. ¿De bachillerato? No. Yo tampoco. Nada. No venía tampoco en el libro de literatura española. Claro. De vez en cuando asomaba su nombre y poco más. Pero el trovador que mencionas y Don Álvaro, la fuerza del Sino, fueron, del Duque de Rivas, fueron los disparos de salida del romanticismo dramático, lo que es la dramaturgia del romanticismo en España. España todo llega un poquito tarde, el romanticismo ya ha arrancado en la Alemania final del 18, comienzo del 19, en Inglaterra comienzo del 19 está en el momento de esplendor, y sin embargo en España llega un poquito más tarde. Y esta fecha, 1836, es el momento donde el teatro romántico despega. Y despega con estos dos nombres. Y uno es García Gutiérrez. Es todavía hoy alucinante y emocionante leer las dos crónicas de Larra al estreno del Trovador. O sea, es muy emocionante. Donde cuenta la historia que salió a agradecer el aplauso. Sí. Que se dice, por cierto, y bien traído el tema, que se dice que él comenzó la costumbre de que el autor saliera a escena. No es cierto. Esa costumbre lo que no era española. Pero en Francia es una cosa usual que el día del estreno el autor sabe a recoger pues el aplauso del público cuando hay un éxito arrollador, como lo fue. O sea, un éxito absolutamente inesperado, pero además inusitado, no era corriente, semejante éxito en la noche de estrenos. De un estreno más para un autor que acaba de escribir esa obra un año antes, en el año 35, estamos en el año 36 y no lo conocía nadie. Es que no conocía a nadie, él tenía amigos que le ayudaron. Y bueno, y hacía sus pequeños trabajos, y podemos hablar también de ello, sus pequeños trabajos de persona de provincias que llega a Madrid y con un puñado de poemas. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Dice que se fue andando a Madrid? Sí, 17 días.
No sé si sería como el coche de San Fernando, ¿sabes? Si de alguna manera era un poquito a pie, un poquito andando, ¿no? Sí, pero de vez en cuando alguien lo montaba. Supongo que algún carro, pero tardó 17 días en salir de Cádiz a Madrid. ¿Y por qué se fue de aquí? ¿Tú qué sabes sobre ese tema? ¿Estaba Pues, ya harto de estar aquí? ¿Necesitaba una proyección que sabía que aquí no podía tener? Estoy convencido de que él sabía que quedarse aquí era otra vida. Y él quería de algún modo ser fiel a una vida que él entendía que era la suya. Mira, recuerda que Heidegger nos decía que ser, a los seres humanos, seres es dado como una tarea, la tarea de ser, la tarea de hacerse. Esa expresión que hemos escuchado muchísimo, cada vez se escucha menos porque ahora los tiempos han cambiado, de hacerse un hombre. Me he dado cuenta que casi nunca se decía hacerte una mujer, como si la mujer fuese un producto cultural, o sea, natural que venía hecho. Y el hombre fuese un artificio. Hacerte una persona, claro. Exacto, que realmente quiere decir. Claro. Claro. Y sin embargo, antes no se utilizaba para el tema de la mujer. No. Era una cosa como muy... le dices, tú lo explicas muy bien, ya vienen hechas. Ya vienen hechas. Como no, hombre, fábrica, no. Hombre, tienen que hacerse. Y entonces, claro. él yo creo que es consciente de que ser es hacerse. Pero ¿hacerse qué? Y decía Nietzsche, por volver otra vez a Nietzsche, decía que la tarea grande era ser quien uno es. Eso es lo más difícil, claro. Ser quien uno es. Y saber quién es uno. Claro, porque por eso aquella máxima de los clásicos que decía, ¿no? Aquello de conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque sin ese conocimiento de ti mismo era muy difícil ser. Sí, y escribir El Trovador, por ejemplo, ¿cómo lo iba a escribir si no sabía ni lo que podía hacer? Él tenía que hacer cosas y sabía que aquí podía hacer cosas, pero posiblemente cosas que haciéndolas no iban a hacerlo. Pregunta. Iban a deshacerlo, porque él estaba estudiando en Cádiz, medicina, sin vocación ninguna. ¿Verdad? Sí, y lo dejó aburrido. Sí, en 2 años lo deja, y decían que escribía en los pequeños cuadernos con letras muy menudas. Su padre veía muy mal, tenía poca vista, tal vez en general, como suele ocurrir, pues a veces, ¿no? Y hacía con letras muy pequeñitas, escribía sus textos como dramáticos, sus versos, sus cositas. Pregunta entre sus apuntes. Comprometida, pero es que se me ocurre y te la digo. ¿Tú crees que si Antonio García Gutiérrez viviera ahora en Chiclana con la misma edad que se fue a Madrid en este año de 2026, todavía vería que se tenía que ir a Madrid o se quedaría aquí? Sí, seguramente. Es verdad que hay muchas más posibilidades, infinitamente. Bueno, internet y toda la movida, claro. Para los niños de mi época, por ejemplo. ¿Sabes? Sí, no hace falta irse tan lejos. O sea, hoy tiene un chaval cualquiera mucho más posibilidades. Ahora bien, son otros tiempos. ¿Son tiempos para aprovechar esas posibilidades? No sé qué decirte. Esta época de la información, a mansalva, es una época de muy poca formación. Sí, de la sobreinformación, claro. La sobreinformación, que suele ser superficial. Tengo amigos de mi edad, y de una cierta formación, que me dicen, te manda un vídeo, ¿no lo has visto? En que en 8 minutos vas a entender todo lo que está pasando en Irán. Y yo decía, hombre, pero ¿cómo voy a entender eso en 8 minutos? Entonces... Ha tocado un tema muy bueno porque, que no sé lo que pensaría Antonio García Gutiérrez, pero sí que es verdad que estamos en la era de para todo hay un podcast, para todo hay un escrito, para todo hay un libro, ahora todo el mundo escribe libros, no sé si te das cuenta. Y lo peor no es que ahora escriba libros la gente, sino que lo escribe porque sabe que los puede publicar. Pero no lo publiques, escríbelo, pero no hace falta publicarlo. Mira, te voy a decir una cosa que no tiene que ver con García Gutiérrez. Yo te he escrito unas 7.000 páginas que nunca he publicado. Y he tenido ocasiones, amigos y buenos amigos, que me han dicho, oye, que te publico, pero es que yo no veo que sea tampoco tan necesario. Entonces, es que ahora publica todo el mundo. Dentro de poco va a tener que decir, yo soy el que no publicó nunca un libro. El que no hizo ningún podcast, el que no también, publicó. Yo te comento, yo con esto de la lavadora empecé hace 6 años, plena pandemia, en iVox. Muy buen momento para... Ahí fue cuando surgió toda la idea y digamos que un cambio también para darle un enfoque a las cosas que no había hecho antes. O sea, para mí fue muy revelador. Pero es que hoy en día, ya 6 años después, es que el que marque menos ya tiene un canal de YouTube, tiene 2 podcasts, todo el mundo tiene un podcast. Yo lo tengo en Facebook, De hecho, cuando lo voy a escribir, de vez en cuando mira cómo se escribe Facebook, pues pongo Facebook tal cual, ¿sabes? F-E-I-S. Yo lo tuve al principio. Así. ¿Tendría Antonio García Gutiérrez Facebook hoy en día? Pues posiblemente se lo aconsejarían.
Claro, tendría unos asesores Sí, que dirían, unos asesores que tú tienes que vender más libros y para vender más libros tienes que tener Facebook. Claro. Por cierto, que me he ido y no te he dicho quién era García Gutiérrez. Bueno, yo pienso que fue fundamentalmente un autor dramático, fundamental en el romanticismo español, y esto lo quiero subrayar, en el romanticismo, por un lado, español, por otro lado, fundamental, pero fue mucho más que solamente eso, era un excelente versificador. Yo no sabría si decirte un excelente poeta. Pero sí un excelente versificador, una facilidad enorme para versificar, pero todo el mundo sabe que escribir verso no es lo mismo que ser poeta y escribir poesía. ¿Qué le faltó como poeta, según tú? Yo pienso, una vez más, que esa vinculación al romanticismo lo ataba mucho, y sin embargo sus mejores versos están posiblemente en sus dramas históricos. También hizo dramas de tesis sobre la educación, si era bueno en la educación la excesiva blandura o la excesiva dureza, en sendas opuestas, por eso el título de Sendas opuestas, ¿no? En la educación de los jóvenes. Hizo cosas muy diversas y era un autor muy rico y de un amplio registro. Pero no solamente fue autor, no solamente fue poeta y fue dramaturgo, comediógrafo, fue libretista de zarzuelas, inspiró obras musicales, por supuesto que no están hechas con libretos suyos, pero sí inspiradas en historias compuestas por él, o traídas a la literatura por él. Pero hizo muchas más cosas. Fue diplomático en muchos lugares, en Francia, en Inglaterra, en Cuba, en México, en fin. Fue traductor de autores de primera línea, de Alejandro Dumas, no de cualquiera. El francés, ¿no? Claro, el francés al castellano, sí. Claro, porque cuando él llega a Madrid, él llega sin un céntimo, él llega sin nada, con 4 duros. El otro día lo decía José María en la presentación del alcalde, lo decía en la presentación de la última exposición, dice, la fe que puede tener en sí una persona de estas que que se va a Madrid sin nada, con un puñado de versos, andando y dispuesto a triunfar. Y la cosa es que triunfa. Y en Fuencarral fue donde murió, ¿no? Creo. Vivió. Sí, vivió allí. Y te cuento. Él llega a Madrid dispuesto a triunfar en la literatura. Y lo va a hacer, y lo va a conseguir. Oye, que no es tan fácil. Que había gente de primera que hoy no nos suena, porque hoy nos suena muy poco el romanticismo. ¿Y por qué nos ha pasado eso con el romanticismo, Jesús? ¿Por qué se olvida? Soy sincero. Lo que tú piensas, lo que yo pienso, tu interpretación. Yo pienso, porque me han preguntado muchas veces la gente por el tema del olvido, ¿no? Y pues te he mencionado a Gutiérrez de la Vega. Aventura de la Vega, perdón, Gutiérrez de la Vega es el pintor romántico también, por cierto. Aventura de la Vega. Te menciono gente de primera línea porque uno los conoce prácticamente nadie. Y aparte no conocerlos, que no lo lee casi nadie. Entonces, yo pienso que el romanticismo español no es lo mejor de la literatura española. Fíjate para repasar un poquito, ¿romanticismo es contemporáneo a finales del siglo XIX, principios del XX, o no, ya estamos ya te digo, arranca en Alemania, Sturmdrang, la tormenta y tempestad. Ese modo de mirar ya no solamente lo racional, lo razonable, sino atender que el ser humano es más que solamente su dimensión racional. Venimos del neoclásico y que ata en corto las pasiones. Y venimos en este movimiento pendular de la historia, acción-reacción. El romanticismo supone reivindicar, no tanto rechazar la razón, por ejemplo, la mesura, pero sí de la rienda suelta a lo que entonces no habían sido los temas centrales de la literatura. Los personajes mismos son bandidos, son piratas, es Caín. Qué curioso, ¿no?, que sea precisamente Caín el personaje de algunas obras de esa época. En fin, yo pienso que no es el mejor momento de la literatura. De hecho, lo que más pervive de la literatura romántica es la tardorromántica. Es decir, gente pues como ve que va a marcar un cambio de rumbo en la poesía, y no solo en la poesía, o Rosalía de Castro, escribiendo en ese bilingüismo que va a practicar. Debiéramos mucho de aprender del talante de Rosalía de Castro para ver que la lengua enriquece cuando hay voluntad de comunicación, y que cuando lo que se persigue es una lengua para no entendernos, pues lo que hace es empobrecer. Es una perversión del lenguaje, hablar para no entendernos, ¿sabes? Y ella supo hacerlo muy bien, llevando las dos lenguas simultáneamente. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vistas de mis ojos, no sé cuándo nos veremos, ¿no?
García Gutiérrez, ¿seríamos andalucistas? Pues no lo sé, porque cuando yo veo el conjunto de su obra, yo no lo veo. Ya era español, ¿no? Y era Sí, de Chiclana, y además era en una misionero, época seguro. y una época del romanticismo, donde precisamente es la época donde se van a fundar, en esa época del 19, con esa mirada hacia atrás en el tiempo, pero interesadamente hacia atrás en el tiempo, donde se van a fundar muchos nacionalismos que darán guerra en el siglo XX. Y nunca mejor dicho, lo darán guerra en el siglo XX, y en ello seguimos. Yo creo que Andalucía es que nunca ha sido muy nacionalista. Sé que hay gente que le encanta eso Que tiene otra interpretación, lo que sea, pero en sí, principio, pero yo no le veo el sentido nacionalista. a García Gutiérrez está claro que Ni no, mucho menos porque no deja ni- nacionalista, porque aquí parece que si eres nacionalista de una bandera, eres nacionalista, pero si eres nacionalista de otras banderas, no eres nacionalista. Y yo pienso que aquí hay mucho nacionalismo también de provincias. De provincias. Todo lo que reduce y recorta, a mí me parece triste. Yo no lo creo, no lo veo en su obra. No lo veo en su obra. Y mira que él dedica su discurso de ingreso en la Real Academia a la poesía popular. Él tuvo la letra C, ¿no? A todo esto. Sí, sí. Y él va a usar... o sea, no va a utilizar como tema la poesía popular, pero no necesariamente andaluza, aunque hay mucho también de ello en su lección de ingreso a la academia, de ingreso a la academia. Yo no lo veo, pero es que me parece que hay muchos grandes andaluces que no son necesariamente Es que no tenemos por qué andalucistas. serlo, No, a mí a veces me dicen que porque hablo así, yo cuando yo voy a Salamanca todo el mundo nota que yo soy andaluz, pero no sé, no cuento a lo mejor muchos chistes. Bueno, es que ¿sabes? todos los andaluces no tenemos por qué ser graciosos. Te cuento una anécdota que no es de García Gutiérrez, pero tiene que ver. No se entere nadie. Una vez me propusieron a participar en un certamen, una lectura poética en un lugar, aquí en Chiclana, donde iba a haber mucho público, y lo hubo, y leíamos varios poetas. Entonces yo pedí permiso. Cuando yo voy a leer mi poesía, yo leo mi poesía, pero cuando voy a leer poesía y hay un montón de gente que no viene a escucharme a mí, prefiero leer poesía buena, entonces no leo la mía. Y propongo otras cosas, y propuse leer a un autor andaluz, porque tenía que ser autores andaluces. Yo no lo capté, tenía que ser autores andaluces, y yo pues dije, voy a aprovechar para ir a Cernuda, que es mi poeta, ¿sabes? Contemporáneo, para mí es Cernuda, el grande. Y un poeta al que los años ha hecho grande, precisamente. Y cuando digo de Cernuda y muestro los poemas que he pensado leer, me dicen que no es muy andaluz. Yo dije, pues nació en Sevilla, en la calle El Aire, o sea, allí en el centro, al lado de la calle Sierpe, tal. Y sí, pero no es muy andaluz. Y yo dije, que lo que quería es Lorca. El lagarto, la lagarta, claro. El muchachito que con la piel aceitunada que se cimbrea y con el mimbre en la mano, en fin. Y me comprometí a leer a Lorca. ¿Sabes qué hice? Que leí los 6 poemas en gallego de Lorca. Lorca escribió 6 poemas en gallego, que No si sabía. los traduce, sí, que si los traduce, se llama 6 poemas en galego. Y si tú los traduces ya no es Lorca, porque Lorca los escribió directamente en gallego y él nunca hizo ninguna versión castellana ¿sabes? O española de esos poemas. Y lo leí. Y fue eso lo que leí. Se quedaron. Sí, toma Lorca. Toma Lorca ahí, no 6 poemas Y enteros. qué bonito un andaluz al que le cabe otra lengua, ¿no? Otra lengua la hace suya y escribe en esa directamente lengua. en esa lengua, no traduce, que no es lo mismo. No traduce, exacto. No es lo que mismo, no es lo mismo. no traducí, ¿qué sentido? Y eso fue lo que hice. Pero además, sin más explicación, leí solamente a Lorca en gallego. Retomamos, Antonio. Sí, eso, Como volvamos. director del Museo de Chiclana que eres, a mí hay algo que me choca, bueno, me chocó en su momento, Sí. pero también me gustó el saber que él dirigió, Antonio García Gutiérrez, el Museo Arqueológico de Madrid. Sí, además cuando empieza de verdad, porque hay un director antes, pero cuando se va a consolidar el Sí, museo en la como creación... el primer director del Museo Arqueológico Claro. de Madrid fue un chiclanero. Claro, ¿Cómo un te quedas? chiclanero. Y además es el primer director de facto que está en el momento en donde se empieza a consolidar el museo, porque se acaba de crear.
Esos finales Museo de los Arqueológico. años 80 creo que es. Está, 70. no, antes todavía, ¿eh? Sí, sí. En el 62 creo que fue cuando... en el 72. Y en el 62 Y en el 62 ingresa en la academia. Vale, y 10 Hay años 10 años de después, diferencia. director del Museo Arqueológico de Madrid. Sí, sí. Y además ya se contaba con él. Era un personaje además muy respetado y muy culto, popular. claro. Súper Para ser director de un museo. Claro. Además nacional, ¿eh? Bueno, está hablando de ese y museo por de entonces Chiclana. la arqueología que no es la arqueología que tenemos hoy, que es que Es otro concepto. se entendía de otra manera, eso está claro. Y además Bueno, esto entroncaba en él con su visión romántica. Te he dicho que el romántico escarba mucho en los tiempos pretéritos. Por eso muchos nacionalismos miran hacia atrás y se van a la Edad Media y se van a la Antigüedad para sustentarse, para poner un sustento que de algún modo justifique el nacionalismo en esa época, ¿no? Bueno, pues García Gutiérrez va a estar el momento en que se llegan las grandes colecciones. Cuando el Marqués de Salamanca, cuando la gente empieza a donar piezas, es el que va a estar en el momento en que se consolida. Y los pilares del Museo Arqueológico de Madrid, un chiclanero las colecciones que va a empezar a darle fuerte, las fichas con su letra, con su pequeña letra. Tenemos manuscrito, por cierto, en el museo, un poema manuscrito suyo. Lo vamos a estar viendo ahora así de recursos. Libros con dedicatorias manuscritas suyas. Hemos encontrado muchas cosas. Cuando llegamos al museo, ya que has hablado de museo, había una mención mínima. Había un grabado de García Gutiérrez, otro retrato suyo fotocopiado, vamos, no, una edición del 37 del Trovador, y había un libro, una edición posterior del Trovador de 1910 aproximadamente. Actualmente tenemos casi todo lo que publicó en ediciones originales. ¿En esta sala de aquí abajo o contando con la de arriba? Y la de arriba. Tenemos casi todo lo que publicó García Gutiérrez en vida. O sea, la de arriba en ediciones originales. Ahí, ¿no? Sí, esa está permanente. ¿Permanente? Sí, cuando llegamos, en la permanente había 4 cosas. Sí, lo que estás diciendo. Casi literalmente 4 cosas, ¿eh? ¿Y la de aquí abajo, hasta cuándo está esta va a estar todavía hasta el día 5 de julio, que es el día donde nace. Entonces la abrimos ahora y la clausuramos el día 5 de julio para mantenerlo en el recuerdo, en la conmemoración que hacemos todos los años. El Museo de Chiclana suma, aparte de cómo ha crecido enormemente, da para una sala, todo lo que tenemos de él da para una sala entera de García Gutiérrez, no solamente con publicaciones, sino con más retratos, en fin. Aparte de eso, todos los años el Museo de Chiclana, desde el año 2013, todos los años hace o dedica una exposición a García Gutiérrez o su tiempo. ¿Y siempre antes de su nacimiento o a partir en torno de? A? ¿Sí? En torno a, más bien en torno a. Vale, este año rematamos bien, con el nacimiento y sí, todos los años. Y además no nos cansamos y todos los años ofrecemos cosas diferentes. Este año Chiclana hace 150 años de su título como ciudad. Sí. Hombre, yo te lo voy a preguntar, pero creo que es que tengo la respuesta. Sí. ¿Intercedió Antonio García Gutiérrez de alguna manera? Pues te voy a decir cosa, vino más bien por el ámbito del vino que por el ámbito de otros Sí, terrenos pero culturales. ¿él echaría algún cable? Pues posiblemente era una baza allí, era una pica allí, y él está ya plenamente activo y consciente. Y situado y señor, posicionado y con muchas relaciones públicas, contactos. Totalmente. Pudo seguro haber contado. Pudo perfectamente. Sumado seguro. Sí. Le tendría y sin duda el hecho que hubiese chiclaneros ilustres del 19... eso ayuda. Eso ayuda. Que digo yo, bueno, lo íbamos a hablar, pero dijimos, venga, lo dejamos ahora para la entrevista. ¿Le tendría mucha envidia a García Gutiérrez aquí en Chiclana? ¿Habría gente que le tendría envidia? Mira, ¿tú qué piensas? dicen que la envidia es muy propia de los pueblos. O sea, yo sí pienso que la envidia es pueblerina. Sí lo pienso. Bueno, las ciudades que... como te digo, las ciudades que hay mucha gente va a tenerle tanta envidia, ¿no? Pero los pueblos como que están más señalados. Están más señalados. Que tenemos el título de ciudad. La envidia, mira, decía para comprar que hay gente que son odiadores. No está hablando de envidioso ahora mismo, porque sí, que no es lo mismo. Que no es exactamente lo mismo. Que odiar ya es otra cosa. Odiar es otra cosa. Sí. Decía que hay gente que hace de eso su leitmotiv, o sea, que a mí me mantiene vivo odiar. Por eso entran en crisis cuando se les muere la persona a la que odian tanto. Qué fuerte. Con la envidia pasa algo parecido. Por ejemplo, se dice mucho de la expresión la envidia sana. No hay envidia sana. La envidia es una enfermedad. Es una enfermedad moral. Envidia sana es cuando uno se alegra que alguien te cae algo. Claro. Envidia sana. Por eso no hay que decir envidia. Hay que decir otra cosa. Una sana ambición. Me gustaría ser como tú. Me gustaría tener lo que tú. No, pero es que el envidioso no quiere
que tú tengas. Quiere que tú no tengas y quiere que tú no seas. O sea, eso es el alimento venenosísimo, además, y el odioso del envidioso. Es el que te quiere quitar lo que tienes. Sí. Eso ya es otro nivel. Pero el otro no quiere ni quitarte, porque no quiere nada, quiere que tú no lo tengas, quiere que tú no seas. Mira, le decían los clásicos que la envidia es la tristeza por el bien ajeno. Mira qué bien dicho, ¿no? O sea, yo no quiero ser nada, quiero que tú no seas. Y ya está. Que tú no escribas también. Por eso a veces, claro, me bastaría con eso, ¿no? Bueno, entonces, pues yo no sé si tenía mucha envidia en Chiclana, porque fue muy pronto de Chiclana y se va a Cádiz muy joven. Ya con 7 años, 8 años está andando por Cádiz. Entonces no lo sé. Pero sí que es verdad que yo de pequeño escuchaba decir en Chiclana, García Gutiérrez, ese siempre fue un renegado. Ese no quería Chiclana, era un renegado. Quiero decir que sin duda la tenía, o sea, había esa envidia, pues sin duda. Hombre, claro, es que el salir de Chiclana, lo decimos aquí también, pues los jovencillos que nos vean en este rato de la lavadora TV, pues yo creo que siempre suma, ¿no? Sí. Porque esa perspectiva desde afuera que él tuvo... Abres un horizonte, claro. abres un horizonte. Y más sobre todo en aquella época. Diferente. Sobre todo en aquella época. Claro que sí. Y además viajó, hasta los conocimientos de medicina los utilizó en plena guerra en México para atender en plan campaña, hospital de campaña, sí, echar mano allí, como le llamara, ¿sabes? O sea, tuvo mucha experiencia, un hombre muy rico de experiencia, eso que Lorca dice al final de el llanto por Sánchez Mejía, un andaluz tan rico de aventura. Fue un hombre muy rico de aventura, viajó, todo el mundo no viajaba, viajó a muchos países, a veces por unos motivos, a veces por otros, pero viajó, conoció mundo. Y luego en su larga vida, que nos quedamos siempre con el trovador, en su larga vida es verdad que hubo, cuando la vida es larga, no es una subida y un punto y final y una meta que no, es una cordillera. Hay momentos donde estamos arriba, abajo, subimos, bajamos, caemos, Y él tuvo toda la vida, pero tuvo muchos éxitos, tuvo muchos momentos de éxitos. Su éxito no es solamente el trovador. Eso te quería preguntar y te lo pregunto él tuvo obras. ¿Qué obras recomendaría? Mira, pues. Alguien que nunca haya leído nada. Sin duda, el trovador hay que leerlo, ¿vale? Pero yo recomendaría mucho, porque era su favorita, por ejemplo, Juan Dándolo. Ay, Dios mío. Juan Dándolo es otra de las obras. Ahora me acuerdo. Ahora vendrá. Sí, cuando venga otra pregunta. Sí. Deja esa ahí en stand-by. Sí. Esta como, bueno, tú ya son muchos años teniendo exposiciones sobre Antonio García Gutiérrez. Sí. ¿Qué suele sorprender más a los visitantes cuando descubren esta historia de Antonio García Gutiérrez aquí, en el museo? ¿Qué es lo que les sorprende? Que no sabían que había un señor como García Gutiérrez. A algunos sí les suena el trovador, pero le suena mucho más el trovador por Il Trovatore. Por la adaptación de Verdi. Aquí durante mucho tiempo se estuvo diciendo que Verdi le puso música al trovador de García Gutiérrez, no. Le pone música a un libreto de Salvatore Camarano basado en la historia que García Gutiérrez escribe. Hay un autor, es que no puedo porque es un nombre son normales como tipo Antonio Sánchez, y a lo mejor pues hasta Antonio Sánchez, que no estoy seguro, en el siglo XIX, que escribe una novela que se llama El Trovador, pero que lo que hace es desarrollar de un modo novelado la obra de teatro de García Gutiérrez. O sea, que el argumento circulaba por ahí, el argumento de García Gutiérrez, y lo aprovechaban otros autores y hasta los músicos y los libretistas. ¿De familia lejana de Antonio García Gutiérrez a fecha de hoy? Yo no tengo conocimiento. Nunca han venido por aquí tuvo hijos varios. De hecho, hay en la exposición hay una carta de cómo su hijo comunica a la academia el fallecimiento de su padre. Bueno, pues mira, podemos hacer un llamamiento aquí. ¿Sabes? Si hay alguna familia lejano de Antonio García Gutiérrez y quiere aparecer por el Museo de Chiclana, pues mira qué bien. Que traiga el DNI. No traiga el DNI. O la prueba de pureza de sangre. Pues aparece mucho Gutiérrez. Sí, Gutiérrez hay mucho. Y García ya no te digo nada. Y García más. ¿Qué parte de la vida de García Gutiérrez te parece más humana o más cinematográfica? ¿Qué parte? Bueno, yo pienso que la marcha a Madrid hasta el éxito del Trovador, eso es para hacer una película. Un pedazo que tomen nota los directores de cine. Es un pedazo de película. O sea, desde la salida de Cádiz, yo no cogía el nacimiento en Chiclana, fíjate. Lo pondría como flashback. Ya, el lenguaje así ya, cinematográfico. Sí, claro, a medida que la película se vean imágenes de o cuando él va andando camino se va viendo, ¿no? Y
Y yo creo que es el momento en el que él triunfa, la gente pide clamorosamente y él no encuentra una chaqueta adecuada que ponerse y Ventura de la Vega le deja su casaca para que se ponga y salga allí a recoger el aplauso del pueblo, ¿sabes? Del pueblo más que frecuenta el teatro, en el Teatro del Príncipe. El Teatro del Príncipe estaba pegado a otro teatro, luego cuando se derriban los dos, en el solar se construye el Teatro Español, que es hoy el Teatro Español. La prensa de su tiempo, cuando él muere en el año 84, en octubre del 84, cuando él muere, pasa por delante del Teatro Español su comitiva, ¿no? Fúnebre, y desde los balcones la gente tiran coronas de laurel, flores, versos, le tiran poemas a su paso. Fue muy querido. Aunque fuese envidiado, era mayormente querido. Los envidiosos son 4 gatos, más que hace mucho daño. ¿Y cuántos hijos se cree que tuvo? Tuvo unos pocos, y no me hagas mucho caso ahora, pero tuvo unos pocos. Yo me quedo siempre con el nombre de Elena, su hija, porque Magdalena, de su hija, porque Elena va a estar ahí siempre hasta el final, pero también sus hijos. No me acuerdo porque, digo, yo no soy muy de buscar esos detalles. ¿Y de mujer entonces? Tuvo su mujer. ¿Tuvo su mujer? No sé si tuvo mujeres. Vale, no, que digo, a ver, como tuvo hijo, pudo verse que tuviera hijos de diferentes, pero no. de diferentes parejas. No, a mí no me consta, no lo veía yo muy bueno. De ese tema no. Vale. Bueno, pues todavía vamos a por la recta final, que vamos a dejar para el siguiente episodio. Vamos para aquí.